digital. Y antes de comenzar, no quiero perder la oportunidad, le voy a dejar a Eduardo. Este es el libro que condensa todas las conclusiones de las 8 jornadas, de las 8 comisiones de trabajo que tuvo el Congreso, el 13 Congreso Provincial de Derecho, y tiene ponencias seleccionadas. Entre las ponencias seleccionadas hay una del doctor Iñazú, que acá nos acompaña, y me pareció una buena oportunidad para hacer entrega a Eduardo y por su intermedio a la biblioteca de la sesión. Entrerriano para entrerrianos, y bueno, la idea es seguir trabajando para generar una auténtica doctrina entrerriana, porque estamos acostumbrados a manejar doctrina de otras jurisdicciones. Bueno, tenemos que tener la nuestra más y tenemos buenos exponentes para trabajar. Y yendo a lo que es la jornada de hoy, nosotros desde el Instituto hace prácticamente 10 años que estamos trabajando en todo lo que es este nuevo cambio de paradigma que se va intensificando. Y ese trabajo se apoya en dos pilares o en dos ejes. Uno es la implementación de la tecnología en el proceso judicial. Por eso hemos venido hace poco a hablar de la firma digital, del cual el CAE es autoridad de registro desde enero de este año. Y también utilizamos como pilar de estudio la oralidad, ¿sí? Así que no tenemos que perder de vista estos dos temas que son pilares y que tanta falta nos hacen para el ejercicio profesional, y estamos convencidos de que la oralidad se estudia, pero también se aplica. Por tanto, cuanto más conversemos, cuantas más capacitaciones tenemos y cuantas más prácticas tengamos, mejor nos vamos a desenvolver como profesionales, algo que nunca vamos a tener que dejar de hacer. Y lo que va a ser sencillo. Tenemos 5 expositores que van a hablar 15 minutos, 20 como mucho. A los 20 le quitamos el micrófono. Directamente así en forma unánime y democrática. Y vamos a hablar de temas muy puntuales. Primero la doctora María Laura Bárbara, que es representante de nuestro instituto y que acá de la ciudad de Villaguay, va a hablar sobre medidas cautelares desde el punto de vista de la oralidad. Luego el doctor Glenn Hernán y el doctor Miguel Bonetti van a hablar de alegatos desde el punto de vista del ejercicio profesional. Uno va a defender el alegato escrito, el otro el alegato oral. Bueno, veremos qué conclusión se puede sacar. El doctor Iñazú, que también nos acompaña, que es juez de esta ciudad, juez civil y comercial, va a hablar del alegato desde el punto de vista de la magistratura, ¿no? Y la doctora Naim Molisi, jueza penal de menores, va a hablar sobre familia de menores adolescentes. Bueno, la doctora Polisi va a hablar sobre sentencia oral. Así que espero que sea de provecho para todos la charla, y le damos la palabra primero a Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Rosa, esto pretende ser algo sencillo y más que nada la apertura del debate. Obviamente que desde la perspectiva profesional no pretendemos, o al menos yo no tengo la pretensión de enseñar nada a nadie, pero sí de revisar algunas cuestiones que todavía nos están quedando como resabios escriturales y sobre todo las medidas cautelares. Para ello me voy a introducir primero en reseñar o remarcar aquello sobre que la oralidad o el famoso proceso por audiencia que nosotros tenemos viene a fortalecer o a asegurar, a contribuir en el aseguramiento que son las garantías internacionales que tenemos todos los justiciables en los procesos. El Código Civil y Comercial, en su artículo número 1, dice que todo caso que sea del ámbito del derecho civil, del ámbito del Código Civil y Comercial, debe resolverse con la aplicación de aquellas leyes que correspondan y en el marco de lo que marca la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.
acotado espacio que tenemos, nos vamos a referir, o me voy a referir, a las garantías judiciales que tenemos o que tienen las personas que representamos a los procesos. Dentro de esos tratados de derechos humanos, o en el marco de esos tratados, que establecen derechos, garantías para los justiciables, establecen la contraparte, que es la responsabilidad del Estado y la obligación que tiene el Estado de establecer, digamos, el espacio, de establecer las formas para que esas garantías no queden en una entelequia que está por ahí en el espacio y se hagan efectivas y concretas para cada caso particular. Dentro de esos, y voy a apelar a mi machete porque soy mala recordando artículos, tenemos el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace mención a que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo. Es decir, que ya esta declaración nos está introduciendo en la tutela judicial efectiva. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 18, habla de que toda persona debe disponer de un procedimiento sencillo y breve. Y entendemos estas cuestiones como, y apelando a la igualdad ante la ley, de que este derecho o esta garantía la tiene tanto la persona que concurre a la justicia esperando un amparo o un reconocimiento de sus derechos, como también la otra persona que es compelida al ámbito judicial a los efectos de que se fije su obligación si es que la tuviere. Para ello también debe darse, según la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 8, dentro de un plazo razonable y con la garantía de derecho de ser oída. Es decir, esta convención también nos introduce en la audiencia el derecho a ser oído, que no es lo mismo que el derecho a ser leído. Muchas veces los abogados nos quejamos porque parecería que los jueces no nos entienden, pero la lectura es una cosa compleja porque está, por una parte, la redacción intentando decir aquello que por ahí es difícil de decir y la comprensión de quien lee. Y debemos entender que los jueces también son seres humanos que, como nosotros, podemos tener un error de interpretación, lo cual en audiencia, con aquella facultad que tiene el juez de interrogar a los letrados, de interrogar a las partes para aclarar aquellas dudas que le han quedado o aquellas cuestiones en la redacción que no han quedado claras, obviamente se concretaría ese derecho a ser oído con la garantía también de una escucha activa y efectiva, que significaría la escucha en el caso particular, dejando de lado aquellas resoluciones formales o de forma, que sean resoluciones aplicadas al caso en particular. La cuestión del plazo razonable es también una cuestión que muchas veces cuesta llenarla de contenido, porque ¿qué y cuánto es el plazo razonable? Normalmente es una cuestión que queda a criterio y con los condimentos de la propia causa que estamos tramitando. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también en su artículo 14, habla del derecho de la persona a ser oída públicamente, y nosotros, o lo que vemos a diario cuando por ahí contestamos demandas o cuando concurrimos a las audiencias, es que este marco internacional y el marco constitucional queda como olvidado en el derecho civil porque parece que es materia preponderante del derecho penal. Sin embargo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos claramente no hace distinción. Habla de los procesos penales, habla de los procesos civiles, habla de los procesos laborales, habla de los procesos fiscales. Es decir, todo proceso al que una persona concurra. Ahora bien, estos tratados internacionales, tratados que
obviamente generan la obligación del Estado de adecuar su derecho interno, entre ellos, obviamente, el derecho procesal. En nuestro código, nuestro código procesal civil, si bien ha quedado retrasado en algunas cuestiones, en su última reforma, que fue por allá por el 2007, ha establecido el proceso por audiencias, y una de las cosas en que se resalta, que ha cobrado notoriedad en este código procesal, es aquella disposición que establece la autoridad del juez. El proceso por audiencias claramente nos lleva a la oralidad. La oralidad en la contribución del plazo razonable, en la contribución del derecho a ser oído, en la contribución de la economía procesal, que la economía procesal es otra de las garantías y es otra de las cuestiones que los jueces deben cuidar, y en todas sus dimensiones. La economía procesal no solo habla de cuestiones tangibles y de dinero, sino que también habla del tiempo, de los recursos que el Estado dispone para cada proceso y del tiempo de los justiciables. Es decir, es importante la relación de esto con el plazo razonable porque nos asiste el derecho a obtener los resultados de un proceso judicial en el menor tiempo que sea posible para que la tutela que estamos buscando realmente sea efectiva. Entonces tenemos que, dentro de este marco internacional, todos los procesos, todos, absolutamente todos, deben desarrollarse dentro de un principio de legalidad, con inmediación, es decir, se ha desplazado y lo ha hecho nuestro ordenamiento interno en el Código Procesal, el desplazamiento de la delegación hacia la inmediación. Muchos de los actos procesales que antes estaban delegados en un secretario o en un auxiliar del juez, nuestro código establece que es obligación, como por ejemplo la dirección de las audiencias por parte del juez. Lo que hace, obviamente, a la inmediación también, a que el juez no solo tome contacto directo con lo que pasa, sino con las partes y con los abogados, a que pueda quitarse las dudas, a que se abra precisamente la instancia de diálogo entre las partes y diálogo de las partes con el juez. Hablamos de la concentración, que también es una de las demandas que el Código Procesal hace sobre los jueces, es decir, concentrar la mayor cantidad de actos procesales posible, que va a repercutir obviamente en la economía y en la celeridad procesal. Y habla lo que nos lleva también a pensar en el principio de preclusión, con esta obligación de los jueces de no tener o de propender a la no paralización de las causas. Es decir, que los procesos no estén largo tiempo paralizados, estancados, sino que vayan como quemando sus etapas, como pasando de una etapa a la otra, progresando hacia el acto final, que sería la sentencia, y bueno, posteriormente, recursos mediante la sentencia firme. Ahora bien, toda esta cuestión del principio de legalidad, del principio de preclusión, del proceso por audiencia en sí y su contribución a la tutela judicial efectiva, ¿qué relación guarda con las medidas cautelares? Bueno, precisamente las medidas cautelares hacen a la tutela judicial efectiva porque su fin sería el aseguramiento de aquel derecho que yo pretendo que se me reconozca. Un aseguramiento que quizás es provisional. ¿Y cómo podría encajar el proceso por audiencia? Porque hasta donde sabemos tenemos que contemplar características muy particulares. Como por ejemplo que la bilateralidad de las medidas cautelares se encuentra diferida. Esta controversia y esta oposición se encuentra diferida hasta un momento en particular. Si nosotros pensamos más o menos en las etapas, dicho sencillamente, que tiene una medida cautelar, la primera sería su inicio, que nuestro código establece que sea escrito. Y claramente debe ser escrito, y claramente ese escrito o esa postulación que se hace tiene que estar reservado para poder efectivamente asegurar el derecho
se produzca la etapa de oposición. Es decir, que tenemos una etapa de petición o de inicio y una etapa de amparo o propiamente cautelar, que es hasta el decreto del juez, el decreto de la medida, si es que tenemos lugar, y lo que llamamos la traba de la medida, la toma de razón en la repartición en donde uno lo indique o donde uno lo pida. Ahora bien, la pregunta es, posterior a esto viene la etapa de oposición. Corremos traslado a la otra parte y la otra parte se opone o no, pero básicamente viene la etapa de oposición. Y en esa etapa de oposición, la parte tiene la facultad de interponer un recurso de reposición con una apelación en subsidio. Pero el primer recurso es la reposición. Es decir, que yo puedo sencillamente ir a pedirle al mismo juez que decretó la medida que, basado en mis razones y en el derecho que asiste a la parte que represento, deje sin efecto esa medida, o bien que dicte una medida que no cause el gravamen y el perjuicio que por ahí, a vista de mi parte, esa medida provoca. El juez tiene la facultad de hacerlo y debe hacerlo, según la manda del artículo 201. Tiene la facultad de hacerlo y puede hacerlo porque implícito en todas las funciones de los jueces está aquello de preservar o de controlar, por ahí muy autoritaria la palabra controlar, pero en sí, de que las partes no actúen en ejercicio del abuso del derecho. Ahora, si esta etapa de oposición de la medida cautelar abre implícitamente un diálogo, ¿qué sería aquello que impide que lo podamos hacer en una audiencia, donde la otra parte realice su defensa, donde esa defensa pueda sustanciarse y donde de esa misma audiencia me voy con una resolución judicial que modifica la medida, levanta la medida o deja firme la medida y ya encuentro expedita la vía para el recurso de apelación? Otra de las situaciones que uno se plantea es que a veces, cada proceso es particular y a veces los abogados debemos tener esta injerencia o provocar esta disrupción de lo que nunca se hace para que algo cambie. Dejo a salvo el proceso de familia, porque el proceso de familia ya sabemos que es como bastante plástico y muy concentrador de un montón de cosas. Pero nosotros vemos que las medidas cautelares casi todas se producen totalmente de manera escritural, con lo que eso a veces conlleva, porque obviamente que el conflicto traído al proceso se va a ver de tantas maneras como partes haya, más la perspectiva del juez. O sea, tenemos un montón de perspectivas viendo un mismo conflicto y un montón de intereses. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en aquellos procesos donde yo tengo interpuesta una demanda, sabiendo que una medida cautelar no es un proceso autónomo, que ya una demanda está en proceso o bien está pronta a interponerse, pero supongamos la situación de que yo tengo ya prevista la audiencia preliminar y justo en tiempo en que se da la audiencia preliminar tengo el vencimiento de la oposición de la medida. Una pregunta que me hago: ¿no podría tratarse en esa audiencia preliminar la oposición y finalmente resolución de la medida cautelar? Y yo entiendo que con un pedido fundado al juez esto podría hacerse porque dentro de esa manda de los deberes y facultades que los jueces tienen de concentración, celeridad y economía procesal, y con acuerdo de las partes y sin la violación del derecho de defensa, que es uno de los derechos garantías judiciales que están en los tratados de derechos humanos, ¿cuál sería el inconveniente y por qué seguir en esto de la escritura del principio al final de una medida cautelar, cuando sabemos que toda medida cautelar provoca la restricción y la afectación de un derecho?
claro que sí. ¿Con un permiso constitucional? Sí, claro que sí. Porque también, tampoco olvidemos que el preámbulo de la Constitución Nacional habla de afianzar la justicia. Entonces, ¿qué sería una sentencia que después no la puedo hacer realidad? ¿Qué sería un derecho reconocido que realmente no lo puedo efectivizar tras una sentencia que me es favorable? Claramente, entiendo que al establecer una medida con todo este amparo constitucional, legal y jurisdiccional, también se restringe y se afecta a un derecho que tiene que tener también tutela efectiva. Porque a veces, según la visión de una parte, una medida cautelar es razonable, pero según la visión y las razones de la otra parte, quizás no es tan razonable y quizás en una audiencia esto se pueda develar con mayor celeridad y con mayor prontitud y con mayor economía en el proceso que a través del proceso escritural que nos lleva varios meses todavía sostenerlo en el tiempo, y mientras tanto a veces terminan las medidas cautelares levantándose y mientras tanto tuvimos la afectación de un derecho que normalmente se dice, bueno, las cosas que en familia se encuentran involucrados ciertos derechos que no permiten la demora, pero en el derecho civil también se encuentran involucrados ciertos derechos que no permiten demora, porque todo proceso judicial crea una inquietud, crea una angustia, y el devenir de la vida normal de las personas también requiere de soluciones más veloces y más rápidas, porque a veces mantener ciertas situaciones en stand-by no se ajusta a la efectivización de los derechos, a la tutela efectiva. Bueno, me avisaron que había 2 minutos. Una reflexión. Nosotros cuando hablamos de oralidad y del proceso por audiencia muchas veces hablamos de la oralidad como una técnica de litigación, como la obligación por parte del letrado de adquirir destrezas blandas, aprender a hablar, aprender a dirigirse, aprender a ser claro, aprender a ser preciso y contundente. Por ahí siento o veo o creo que también la oralidad implica el adquirir la destreza de la argumentación, el adquirir el conocimiento para argumentar con los hechos y con el derecho, y en el marco de las garantías constitucionales y convencionales. ¿Alguna pregunta para la doctora Bárbara? Los mato. Nada se le esperaba que eso. Creo que fue muy clara. Fue muy clara, sí, sí. Yo creo, si me permite, No, le vamos a dar la palabra. yo estoy en una fragmentaria, así que yo necesito 20 o 30 minutos, no 15 como atento. No, solamente lo que quisiera, si no entendí mal, es lo que la colega propone es regularmente sustanciar el recurso de reposición. Esa es la realidad, digamos, no es que todos sabemos de que la medida cautelar no va a ser sustanciada, sino que lo que va a ser el afectado por la medida es recurrirla. Y justamente esos agravios que planteen recursos de reposición será el motivo de la. Yo me permito, un poco anticipando mi posición, poner en tela de duda, al menos en la jurisdicción de Paraná, por la disponibilidad que se tiene de salones y demás, si oralizar una situación como esa, es decir, sustanciar un recurso de reposición, no demoraría más que sustanciarlo como actualmente estamos diciendo, donde uno puede pedir la habilitación para el diligenciamiento y eso tiene una decisión más inmediata, más rápida que la que se busca a través de la oralidad. Nada más, permítanme. Yo también voy a entrar en el. Yo tengo un tono de voz bastante fuerte, o sea que el micrófono medio que está. Claro, después nosotros no. Planteando esto que decía Laura, particularmente, bueno, lo de nuestra jurisdicción acá en Villaguay, yo hago todo oral, lo único que me está faltando en la oralidad es la resolución de los recursos. A ver, los recursos de reposición o de revocación, como cualquiera quiera llamarlo,
en determinado instituto, ¿no? En violencia, aparto lo que es violencia contra la mujer o violencia familiar, porque no pueden estar juntos, partimos de ahí, ¿no? Sí creo que en otras materias, yo me lo vengo planteando, creo que es necesario, pero ya adelantando también una cuestión de autocomposición, ¿no? Desde ese lugar, todavía no lo he empezado a hacer, pero bueno, un día me va a dar así como empecé la sentencia, voy a empezar a resolver recursos. Sí, creo, en esto, Laura, que yo te iba a preguntar, vos basaste tu exposición respecto a las medidas cautelares. Yo lo tomé de determinadas medidas cautelares, porque hay otras medidas cautelares, por ejemplo, nosotros en nuestro fuero, como la autosatisfactiva, que continuamente la hacemos y la resolvemos oralmente Pero en esta cuestión. autosatisfactiva es una cuestión, y según mi entender, autosatisfactiva es una cuestión, casi un proceso autónomo, diferente a la medida cautelar, y por eso aparté familia. Aparté familia de consultar porque... Bueno, porque de hecho en familias, medidas cautelares, sobre embargo, secuestro, todas estas medidas se han resuelto y se han autocompuesto rapidísimo en familia. Por eso dejé hacer algo familia. Yo porque me venía pensando y yo decía, bueno, desde qué mirada la cautelar, si era de una mirada general o específica de determinadas materias. Pero bueno, me parece interesante esto de los recursos de reposición, porque creo que sí, que deviene, ¿no?, en toda una cuestión interesante, sumando, ¿no?, o agregando para una autocomposición, tanto el usuario del Servicio de Justicia como el letrado ya se van con una mirada. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al tema siguiente, que es el alegato. Sabemos en el ámbito civil que está la opción de hacerlo oral, de hacerlo escrito, y bueno, acá los colegas del instituto van a adoptar cada uno la posición para defender. El doctor Becker. Como terminar, vamos a ver un poquito de esta cuestión. Engancho con lo que estaba diciendo la señora Cosa recién, hablando del recurso de reposición. En el libro que acaba de presentar Rosa, no está la ponencia mía del año pasado del Congreso, en la que inclusive llegué a hablar de recurso de apelación oral, o sea que yo soy una especie de extremista en el ámbito de la oralidad, sobre todo para resolver prácticamente todas las cuestiones. El tema de la oralidad, nosotros estamos en la tercera década del siglo XXI, perdón, y recién, tercera década, estamos transcurriendo la tercera década del siglo XXI y estamos recién en el ámbito del derecho procesal civil haciendo debate y haciendo exposición respecto a la realidad. Cuando la historia nos muestra que el primer proceso de la humanidad fue oral y cuando la vida nos muestra que aprendemos a hablar antes que escribir. Lo cual parece una paradoja que nosotros tengamos que actuar incentivando a todos, capacitando para que los abogados que hemos creado toda la vida mirando películas y series de abogados exitosos que desarrollan brillantes alegatos orales, nos encontremos con que a 5 años de la implementación de la realidad efectiva en la provincia, con la acordada 18 del año 18, al menos en mi experiencia personal, haya tenido solamente 5 alegatos orales, de los cuales uno formó parte de una de las pruebas piloto para el desarrollo de la realidad. Otro lo encontré al colega leyendo su alegato escrito, prácticamente lo mismo, y los otros 2 o 3 que he tenido han sido, digamos, alegatos unilaterales, porque solamente he alegado yo y no he alegado la otra parte, dado que en las audiencias preliminares a la pregunta del juez o de la jueza de qué manera van a alegar ante la opción, prácticamente invariablemente la respuesta es por escrito, lo cual a mí me parece que no encuentro demasiada explicación, salvo algunos temores propios de la experiencia, podríamos decirlo, y después no encuentro otra explicación, sobre todo porque en el alegato, que es el momento en el que el abogado puede realizar una tarea argumentativa, como
estaba diciendo la colega, que desarrolla sus habilidades retóricas y dialécticas para convencer o para persuadir. Y sin embargo, normalmente, prácticamente la mayoría de los colegas prefieren llevar adelante, y tal vez por la fuerza de la tradición, el alegato por escrito en la tranquilidad de sus estudios, ¿no? Yo considero que la oralidad nos ha venido como instrumento del proceso a exaltar los principios. Ya se adelantó en alguna medida la colega cuando nos hablaba de la tutela efectiva, cuando nos hablaba del plazo razonable. Solamente la oralidad nos permite exaltar, o al menos en mayor medida, la celeridad, la economía, la brevedad, la inmediatez, la concentración y la buena fe y el principio de colaboración. Entonces, esta estructura de proceso que tenemos hoy es una estructura de un proceso mixto, que empieza escrito, se desarrolla brevemente oral en la audiencia preliminar, continúa escrito porque la producción de la prueba es escrita y se desenvuelve de una manera, entiendo yo, parcialmente oral en la audiencia de vista de causa, que si no tenemos testigos, si no tenemos preguntas para el perito, lo único que nos queda es que se clausure el periodo probatorio y que podamos llegar nosotros a alegar realmente, lo cual, con la experiencia, les repito, ha sido prácticamente, al menos en la ciudad de Paraná, prácticamente nula. Entonces, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros para poder llevar adelante un proceso por audiencia que realmente sea oral prácticamente un 100%? Y la respuesta para mí es que nosotros tomemos el protagonismo, nosotros los abogados, las abogadas, tomemos el protagonismo y si lo estamos obligando conforme a la normativa al juez a llegar a la audiencia preliminar con el proceso estudiado y a llegar a la audiencia de vista de causa con el proceso estudiado, ¿por qué no tenemos nosotros la virtud de llegar a esa audiencia con el proceso estudiado, con la prueba masticada, con la prueba comprendida, con las pericias leídas y dejar ese pequeño margen de improvisación cuya destreza se adquiere con la práctica, para ver después qué es lo que nos dicen los peritos, qué es lo que nos explican los peritos, qué es lo que nos aclaran los peritos y qué es lo que nos dicen los testigos, que normalmente alguna previsión de lo que nos van a decir los testigos ya sabemos, dado que normalmente los testigos son, si bien son testigos de parte, terminan siendo amigables con la teoría del caso que cada uno de nosotros hemos planteado. Por lo tanto, entender que el alegato oral es una de las maneras que tenemos nosotros de adquirir el protagonismo en la audiencia y además exigirle al juez la celeridad para que dicte la sentencia, tal vez en lo inmediato, es un mecanismo que yo entiendo que en la práctica los colegas han ido renunciando. Sobre todo porque me he encontrado con la experiencia de todos estos años con algunas falencias que por ahí pueden venir un poco de la formación de los profesionales y a veces tal vez la falta de estudio. En esto me hago cargo de lo que digo, donde hay colegas que siguen presentando los pliegos por escrito, donde hay colegas que siguen haciendo preguntas indebidas, donde hay colegas que siguen preguntando de manera sugestiva, con preguntas compuestas, desnaturalizando los fines de la audiencia, donde inclusive hay jueces o juezas que, presentando hasta cierta oposición a lo que es la dinámica propia de las audiencias, no hacen una correcta presentación, se arrogan el derecho, para mí indebidamente, de hacer preguntas por la generalidad de la ley, se arrogan el derecho de hacer preguntas sobre los casos y se arrogan el derecho de preguntar indebidamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente los jueces y las juezas, cuando toman la posta de las preguntas, hacen preguntas indicativas, hacen preguntas
preguntas que vulneran el principio de bilateralidad, hace preguntas que vulneran el principio de igualdad y que no hacen otra cosa que tomar parte, que cuando el testigo escucha lo que le dice el juez, normalmente o asiente y excepcionalmente disiente. Por la cuestión de que nosotros normalmente las personas tienden a darle la razón, o tienen esa tendencia a darle la razón a alguien sobre todo si tiene autoridad. Entonces, partir de la base de que la oralidad nos va a permitir a nosotros tener procesos más efectivos, más eficaces y sobre todo más rápidos, nos va a dar la obligación a los profesionales de adquirir ese protagonismo que creo que hemos perdido delante de la autoridad que tienen los jueces. Nos dicen por ahí en algunos debates un poco domésticos que los jueces y las juezas es como que están un poco más ejerciendo una autoridad y hasta pasándose de la raya. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos al respecto? ¿Cómo nos desempeñamos nosotros en las audiencias? Nos oponemos, discutimos con el juez, hacemos oposiciones, planteamos recursos a la desarrollo de la audiencia. Normalmente es una situación de los profesionales muy pasiva, muy dejando que los jueces y las juezas actúen y desarrollen sus virtudes. Y ¿nosotros qué hacemos? Yo creo que nosotros le hemos cedido en ese sentido el protagonismo, y yo creo que por experiencia y creo que a veces por comodidad, sin aprender a hacer preguntas, sin aprender a desarrollar esas habilidades y esas destrezas, recién mencionadas, esas destrezas argumentativas, y al dejar la gran oportunidad que tenemos nosotros de ser los primeros protagonistas, los principales protagonistas del proceso, que es el alegato oral, estamos perdiendo la oportunidad de disuadir, estamos perdiendo la oportunidad de convencer y estamos perdiendo la oportunidad de hacer tal vez nuestra última postulación procesal, brindándole al juez las mejores oportunidades para nosotros de dictar la sentencia que nosotros queremos. El juez ya sabe lo que quiere hacer, solamente va a hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros pretendemos si le podemos explicar de una manera convincente y argumentativa cuáles son las razones a favor de nuestra postura. Y el alegato, sobre todo, es un alegato sobre los hechos. No es un alegato, el alegato no es un alegato sobre el derecho. Cuando nosotros hablamos de alegar, hablamos de hacer mérito, la vieja frase, vamos a hacer mérito del alegato bien probado, el mérito de la prueba rendida de autos. No tenemos ninguna cuestión complicada del ámbito jurídico para expresar. Lo que tenemos que hacer es analizar, uniendo premisas fácticas con prueba producida, para ver de qué manera ese encadenamiento hace que nuestra teoría del caso sea la que deba tener la favorable acogida judicial. Sin embargo, repito, perdemos la oportunidad de ser claros, de ser retóricos, de ser breves y de 10, 15, tal vez 20 minutos poder llevar adelante el alegato y dar por terminada la audiencia y evitar de esa manera tener que irnos al estudio con el viejo expediente, reiterar de nuevo toda la visión de una audiencia que tal vez nos llevó 1, 2, 3 horas para sentarnos a escribir. Yo soy un ferviente defensor de la oralidad. Creo que, como decía Ali, el movimiento se demuestra andando y solamente vamos a acentuar la oralidad si actuamos realmente. Si empezamos equivocándonos puede ser, pero sin dejar de perder la oportunidad de llevar adelante nuestras virtudes, para lo cual necesitamos capacitarnos y sobre todo para lo cual necesitamos practicar, tener habilidades de oratoria, tener habilidades de manejo corporal y sobre todo conocer el expediente y conocer qué es lo que queremos que el juez nos decida. Una vez que tenemos todas estas ideas claras, yo entiendo que el alegato tendría que ser un ejercicio muy sencillo de retórica y de argumentación y nos permitiría luego pedirle al juez o a la jueza que nos dicte la sentencia inmediatamente. Hace 2 días, y con esto voy a terminar, tuve mi última experiencia con el alegato que yo opté a hacerlo oral, porque digo, bueno, vamos a hacerlo. El colega dijo, no, yo lo voy a hacer por escrito. Cerrada la instancia de la grabación, la jueza le dice, doctor, si usted hubiera venido con el alegato oral, yo hubiera venido con el proyecto de sentencia y se lo decía en este momento. O sea,
es una manera, creo, que tenemos nosotros de agilizar los tiempos de la justicia, de tener sentencias en plazo razonable, de tener una sentencia inmediata y no en un plazo de 3, de 4, de 5 meses, como nos está pasando en este momento. Pero para eso, entiendo, somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo y demostrar a los jueces que queremos que el plazo razonable sea realmente efectivo. Y si la cuestión es complicada, nada nos impide pedir un cuarto intermedio, analizar la prueba, tomarnos un rato más y después desarrollar nuestras ideas. Que aparte, vamos a ser también sinceros, no perdemos nada, ¿no? No perdemos nada. El alegato hoy, como lo tenemos, es un acto facultativo. ¿Qué perdemos? Importante, perdemos honorarios. ¿Qué otra cosa perdemos si no hacemos los alegatos? Es la última facultad para impugnar una pericia. ¿Qué otra consecuencia hay? O sea, si no nos animamos a hacer un alegato oral, en un acto procesal que carece de grandes consecuencias, y esto lo digo yo, para después poder llegar a la realidad en cuestiones un poco más complejas, digo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no lo hacemos ahora. Por lo tanto, yo los invito a todos ustedes, y al colega Bonetti también, a empezar a desarrollar estas destrezas de la oralidad para hacer efectivos los principios de celeridad, concentración y mediación, buena fe, colaboración y sobre todo el plazo razonable en el desarrollo del proceso. Bueno, muchas gracias. Creo que no me tuvieron que pedir. Bueno, Eso porque hablo rápido, ¿no? si me permite, le voy a dar primero la palabra al doctor Bonetti y a la doctora Iazú para terminar el tema legato, porque si no le vamos a quitar un poco, me parece, le podemos perjudicar la estrategia. El doctor Bonetti, bueno, quedó anticipado a hablar del alegato escrito, su preferencia por el alegato. Y yo quería decir con relación a que me olvidé, Hernán, el tema del estudio del expediente, no solo para hacer el alegato, para preguntar, para hacer la audiencia. Totalmente. O sea, si no estudiamos el expediente no podemos ir a la audiencia. ¿Qué vamos a ir a la audiencia? ¿A improvisar? Me invitaron en franca minoría, de todos modos agradezco la invitación a la autoridad del instituto, soy una mosca blanca. Pero bueno, para que medianamente me ubiquen, yo quiero señalar que mi única actividad hace 35 años es el ejercicio dependiente de la profesión. No hago otra cosa que el ejercicio profesional independiente, sin relación de dependencia, y soy justamente por ello más preocupado porque los procesos terminen rápido y se pueda no solamente percibir los honorarios, sino avanzar en el próximo expediente. Soy el más interesado en eso. Así que desde esa perspectiva no quiero entrar en el debate con el colega respecto a la demora del expediente y otro elemento que caracteriza a mi estudio es que casi le diría el 90% somos actores. Somos actores y sufrimos justamente las excepciones, las dilaciones y las sentencias que condenan a un interés que no existe en el mercado financiero. Entonces el demandado, cuando conoce que esa va a ser el
¿Y eso qué significa? Que más allá de las pruebas, de los hechos, de las pruebas producidas y sobre las cuales alegaremos, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna prohibición que no me permita a mí invocar en esa oportunidad también aquella doctrina y jurisprudencia y norma del derecho que considere que me es favorable al resultado del juicio. Así que el alegato en lo personal no solamente queda reducido a un mérito de la prueba, sino, insisto, también invocaré incluso doctrina y jurisprudencia que por una cuestión estratégica no la planteé, no la exhibí, no la mostré en el inicio, en el momento de contestar la demanda. Estrategia pura de quien ejerce la profesión. Así que, insisto, los alegatos yo procuro que sean breves, pero es un modo de coronar mi trabajo profesional. Y para ello necesito 3 días, 5 días, 6 días, comunes, no serán comunes, podemos discutir. Pero necesito ese espacio en mi escritorio para analizar la prueba, para bajar los libros, para ver la jurisprudencia que incluso puede haber cambiado durante la sustentación del pleito y poderme sentar, escribir, leerlo y releerlo. Y realmente creo que le sirve más al juez esa posibilidad, es decir, de llevarse mi alegato, leerlo y releerlo y analizarlo y confrontarlo con aquella jurisprudencia, doctrina que yo cité en la oportunidad, antes que en la ocasión y que en Paraná es más difícil todavía, desconozco las otras jurisdicciones, me quedo muy poco las otras, en Paraná en donde tenemos 8 magistrados y 2 salones. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que tiene solamente 1 hora para la audiencia. Se traduce en que cuando yo le he planteado al juez, yo puedo alegar 5 minutos, pero tiene 5 minutos. Y a lo mejor los supuestos que está señalando el colega u otros que están bregando por la oralidad están hablando de expedientes en donde el conflicto está bastante circunscrito. Ahora bien, si ustedes están hablando de una acción de simulación, de una paviana, de una acción revocatoria por gratuidad y en el medio incidente de reducción de falsedad, díganme ustedes cómo van a hacer el alegato en 8, en 10, en 20 o en 1 hora o en 3 horas, con la cantidad de hipótesis y de aristas que se les presenta frente a esa situación, en donde además están involucradas jurisprudencia que, por ejemplo, vinculada, que me ocurre en este momento, vinculada a los plazos de prescripción de la acción de simulación, el Superior Tribunal la ha cambiado. ¿A cuándo empieza a correr el plazo? Es decir, y eso te puede suceder claramente durante la sustanciación de un pleito, porque ustedes saben que un juicio de simulación, ejemplo, lleva más de 6 meses, 1 año, 2 años, etc. Yo, insisto, hablo desde mi simple posición de abogado litigante y de Paraná y de 8 juzgados y 2 salones de audiencia. También ustedes podrán valorar que llegado el momento de la audiencia, el testigo que iba a venir presenta certificado médico y como no hay recurso, precisamente el juez no envía al médico para corroborar, lo toma como cierto y prorroga la audiencia. ¿Y para cuándo creen ustedes que prorroga la audiencia? ¿Para cuándo piensan? ¿Ustedes piensan que prorroga la audiencia para el otro día? No, porque no tienen la disponibilidad. Los magistrados nuestros, los 8 magistrados nuestros, tienen un acuerdo de decir, bueno, vamos a utilizar 1 hora más o menos el salón cada uno. Se está por instrumentar la obra, que eso le va a quitar esta facilidad que tienen hasta ahora de entre ellos acordar ese uso del salón. No quiero ni pensar cuando se ponga en funcionamiento la obra y se escape a ellos bueno, se llama Hugo, tiene una capacidad, decir que no le hemos puesto una calificación extranjera. Pero les decía, tenemos que legislar, entiendo yo, no para los juicios que a lo mejor está involucrado un accidente de tránsito en donde tiene 5 testigos de un lado del otro y un perito. Tenemos que legislar para situaciones nada más
comprensiva posible de diversos juicios que se puedan presentar, como este que mencioné de una simulación, pero hasta transmitiendo la experiencia, hasta un simple cobro de pesos cuando nos encontramos con que el contador discute si la modalidad de los asientos del libro mayor es el que corresponde y que si los papeles de trabajo forman parte o no forman parte de la contabilidad de la empresa y si la 11683 es aplicable en el proceso civil, porque ellos tienen, de acuerdo a la ley de procedimiento de la FIP, un modo de asentar los asientos. ¿Cómo yo puedo llegar a impugnarle eso o a pedir una explicación en la misma audiencia como están proponiendo? Realmente, y les quiero contar que también debe haber pasado más de uno cuando el perito era un perito psicólogo o un perito psiquiátrico. Yo en lo personal necesito del plazo necesario, no solamente como les decía, para valorar la prueba, para ver qué produje, qué no hice debidamente, de acuerdo a lo que tenía originariamente en mi mente, para citar debidamente la jurisprudencia de la doctrina que entiendo es aplicable, sino que también a los consultores técnicos que me sirvieron durante el crédito, los convoco en la oportunidad del alegato, para que ellos también puedan enriquecerme esa coronación que creo. Y les digo, aún cuando en el código es tan importante para mí el alegato, que aún cuando en el código no esté previsto el alegato en otros procesos como en el ejecutivo, como el sumarísimo, yo lo alego. Yo termino una prueba y le digo, señor juez, se terminó la prueba, ya no queda más prueba pendiente, ya me auto de despacho, y a propósito de lo cual le hago saber, ¿se acuerdan? Y aprovecho. No dijo jamás en ningún proceso invocar lo que me parece que corresponde, e insisto, siempre yo como estrategia no tiro toda la jurisprudencia ni la doctrina en el inicio, ni tampoco todas por una cuestión también estratégica, porque en definitiva yo siempre digo que el ejercicio de la profesión es lo más parecido a jugar al ajedrez. Nunca se te vaya a ocurrir preguntar al testigo si no sabes más o menos lo que va a preguntar. Es suplemental. Entonces, me parece, y yo sé que estoy en franca minoría y sé que la oralidad, Hernán, está y va a ser incorporado al código, pero no voy a dejar de pelear y de transmitir mi opinión. La inmediatez que refieren como otro de los atributos tampoco es cierto, porque ¿qué supondría la inmediatez? Que el juez dictara la sentencia ahí en el mismo momento. Yo tengo sentencia del mes de octubre. ¿En qué estamos? Julio. Yo no entiendo magistrado. En agosto. Yo no entiendo magistrado. Son 12 cuerpos. Yo no entiendo magistrado. Y además magistrado que porque se puso anterior esto. Yo lo entiendo perfectamente. 12 cuerpos. Yo quiero que alguno de ustedes me alegue sobre 12 cuerpos con una cantidad de acciones y de legitimados. Y cuando ustedes, volviendo al ejemplo de la simulación, les pregunto, ¿está definido si el escribano forma parte o no forma parte del juicio? ¿En calidad de qué? Según qué capacidad ideológica o material. Un debate, ríos de tinta. Y es una buena oportunidad el alegato para decirlo. Es una buena oportunidad el alegato para decirlo. Y eso yo no lo puedo decir verbalmente en los 10 minutos que me dé el juez. ¿Y por qué los 10 minutos? Y porque hay 2 salones. Tal vez cuando haya tantos salones como expedientes en trámite o como juzgados a cargo, y a lo mejor aquel colega me convence. Mientras tanto, yo no puedo legislar en abstracto. Yo no puedo legislar primero para un asunto o para asuntos simples o sencillos, y tampoco puedo legislar, insisto, en abstracto, sabiendo de que voy a traer la ley desde el Congreso, lo que últimamente se está legislando por acordada, de modificar el Código de Procedimiento, lo modificamos por acordada, pero digo, no lo acepto. Yo soy un viejo carcamante, con 59 años, soy muy viejo para todos ustedes, igual lo de que debe tener 58. ¿Qué sucede si se diera la situación que dice aquí el colega? Perdónenme que lo personalice, yo además soy amigo de Hernán, no vayan a creer que era aquí. Las cubiertas de torta están pinchadas. Lo cierto es que se imaginan ustedes lo siguiente: los magistrados tienen todos los días, nuestros magistrados, y yo lo hablo porque antes de
nada más que a confirmar lo que el jornal, de que la estadística es el 0,00,1% opta por el alegato laboral, por algo será, podemos ser que estemos todos equivocados, por algo será. Y después otro elemento no menor que me lo marcaba un juez. Si vos decidís presentar tu alegato oral, yo no voy a dictar la sentencia sobre todo en estos juicios que estamos hablando en ese momento. Va a pasar el expediente del despacho dentro de 2 meses, 3 meses u 8 meses, como les estoy contando de experiencia. 6 meses, 8 meses. En 6 meses, 8 meses, pasaron por mi cabeza, por mis ojos y mis oídos, imagínense, todos los días tienen audiencia, 477.977 peritos, testigos, demás. Así que, para dictarte la sentencia, tengo que agarrar el DVD de hace 3 meses, 4 meses, y estar 5 horas frente a la computadora, escuchándote lo que vos dijiste hace 3 meses, 4 meses, 5 meses. Es la realidad. Es la realidad. ¿Cuántos magistrados los magistrados nuestros, por lo menos colegas de otras jurisdicciones, por eso hice la aclaración, yo hablo solamente, hago algunas cuestiones de derecho civil, algunas cuestiones de derecho comercial. Cuando participo en los juicios laborales es porque acompaño a algunos de los asociados al escritorio, no es justamente lo mío, así que solamente hablo desde esa perspectiva. Digo esto porque no quiero ser respetuoso respecto a otras jurisdicciones, a otros magistrados, pero le decía, cuando fui a entrevistarme con unos magistrados, me decía, estamos preocupados por los minutos que perdemos con la firma digital. Yo venía contando a Rosa. Cada firma digital a nosotros nos significa, bueno, me dijo, 35 segundos. 35 segundos. A ustedes 40, bueno, 35 segundos. Y yo hoy me dijo, eran las 11 de la mañana, ya he firmado 75, así que hace 2 horas que estoy acá rascando, expresándose así de tranquilo. O sea, ellos trabajan en ese marco, trabajan con esas restricciones, si se quiere, trabajan. No, estaba pensando, a ver, es un tema. La firma digital conllevó todo una cuestión, pero como todo es una cuestión de hábito. O sea, uno se va acomodando y se lo tiene que ordenar y organizar. Y la realidad es que hoy estamos así. Ahora bien, la celeridad, yo también insisto, porque como le decía al inicio, estoy más que nada interesado porque soy normalmente actor. La celeridad, no me pueden decir que la celeridad está dada porque el código me dio 6 días para los meses que demoran los expedientes obedecen a chicanas, a excepciones, a falta de sanciones disciplinarias que yo les pido, casi que le diría diariamente a los magistrados cuando los colegas solamente se dedican a negar y a negar y a negar, a ofrecer pruebas que después no producen. Ahí está la demora, en sustanciar pretensiones que no merecen ni siquiera sustanciar, entonces por la duda, porque los juzgados están sobrecargados. Creo que hace un rato un colega me decía más o menos eso y creo que lo habrán interpretado. Sustancia y sustancia y sustancia para justamente dilatar el llegado al expediente, al despacho que les empiezan a correr. Todas esas son cuestiones que realmente inciden en estos procesos largos que no tienen sentido y que creo que, insisto, no son largos porque a mí me den 6 días en mi despacho con mis peritos, con mis libros y con mi jurisprudencia creo que no. Y por último, como les decía, que es medio jugar al ajedrez, yo siempre procuro, cuando me toca contestar una demanda o incluso cuando la elaboro, ponerme en la ropa de otro. ¿Qué defensa intentaría? ¿Qué excepción podría llegar a plantear? Procuro analizar las decisiones jurisdiccionales, me sorprende el ingenio popular que no tiene límites, y en eso de que siempre procuro mirar el que no opina como yo, por eso lo he visto muchas veces acá el doctor. Me fui y me compré, por supuesto, que tengo más de uno, pero traje que es el representativo, no sé si el último, pero representativo porque es de la provincia, es decir, más allá de que haga así, está la doctora Ana Clara Planfletti y Valentina Mable, que es de nuestra jurisdicción,
sobre oralidad y proceso civil. Y de todo esto que me tocaba hablar a mí es sobre los alegatos. Es que entonces acá están las recomendaciones de quien me dice que los alegatos tienen que ser escritos. Si me permiten 2 segundos. Oral, perdón. Sí, perdón. La primera recomendación que me hace el autor del libro, prepárese con tiempo, cosa que nunca tengo. Pero bueno, como venimos sosteniendo, al igual que el doctor Len, el ideal, no necesitan. El ideal al que se debe aspirar es presentar sus argumentos oralmente sin apoyo en ningún papel. Para poder lograrlo debió haberse preparado con anticipación, haber ensayado cuál es la mejor manera de contarles a los demás esa historia. Planificar con anticipación cómo convocar la atención central y cómo sostenerla a lo largo del tiempo. En la medida en que en esa oportunidad no les haya tocado, insisto, un perito contable que empieza a hablar de temas que uno no sabe de lo que está hablando, o un perito psicólogo, menos todavía. La primera recomendación, no sé si se escucha ya atrás, doctora, ¿se escucha bien? Porque esto es importante. La primera recomendación que puedo darle es que escriban en un papel su alegato. Para, dije yo, mira, me vendieron otro libro. No, era el libro eso. La primera recomendación que puedo dar es que escriban en un papel su alegato. Esto les permitirá organizarlo, que lo que hago hoy, cumpliendo los requisitos que mencionamos previamente, es decir, establecer los hechos, relacionarlos con la prueba y fundamentar su petición en la ley, es decir, en la doctrina, en la jurisprudencia, no solamente en la prueba procesal. Procuren no olvidar nada, y para ello, escribir su alegato con tiempo es una gran ayuda. Dije, no, me compré. Porque sí, perdón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias. A la doctora me gusta que agradezcamos la reunión, pero esta reunión a mí me parece muy importante, no solo porque tenemos gente de afuera que viene, sino también porque nos reúne y es una situación que desde la pandemia se acabaron los pasillos, se acabaron las mesas de entrada, que era donde en los pasillos y mesas de entrada se aprende. Yo cuando investigaba, yo cuando recién empezaba, que andaba con mi único sucesorio paseándome por todo el tribunal, y bueno, uno iba y encontraba a otro colega de la misma edad o más grande, qué sé yo, y uno preguntaba, che, ¿te enteraste? ¿Pasó tal cosa? No me diga que hizo esto, sí, bueno, y te sirvió, bueno, y así uno va aprendiendo. El tema que todas esas reuniones la hemos perdido. Antes uno iba a mesa de entrada, agarraba su oficio que le decía, está mal hecho, bueno, gracias, se da vuelta, no va a hacerlo otra vez, la quinta vez hacer el bendito oficio, pero uno se encontraba con alguien, en la ciudad grande uno tomaba café, en la ciudad de chica uno, che, vamos, caminamos un rato juntos, listo, pero se aprendía. Todo eso lo hemos perdido. O sea que eso es lo que apunta la ciencia del derecho un viernes por la tarde. Uno diría, bueno, puede estar poniendo la siesta, puede estar tomando sol, cortando el pasto, en casa el pasto está así, pero bueno, yo que le voy a cortar el viernes y me acordé, no, tenemos que venir a la charla que nos invitó gentilmente la doctora. Bueno, esta charla, como decíamos, no va a ser ordinaria, es una charla para abrir un poco la cabeza, para empezar a hablar un poco. ¿Esto puede ser grabando? No. Capaz allá hay que apuntarlo. No, sí. El proceso jurisdiccional. Cuando tenemos un problema, cuando nuestros clientes, cuando sus clientes, no es mío, cuando sus clientes tienen un problema, tienen que resolverlo. Si no llegaron amigablemente, van a tener que buscar un tercero imparcial que lo haga. Porque somos civilizados, si no, terminamos la cosa. ¿Cuál va a ser el objetivo de ese proceso jurisdiccional? Conseguir el reconocimiento de la pretensión que tenemos o que tienen las partes. Entonces vamos a tener una parte actora, una demandada y ese tercero imparcial que va a tener que decidir para que sea una solución civilizada. El asunto es que toda la pretensión que tiene la parte la va a fundar en hecho, es decir, tuve un accidente de tránsito, venía mi cliente con el auto, y fue chocado violentamente, imprevistamente por otra persona que no venía con los resguardos definidos por la ley. Bueno, pero el
juez, que va a ser este tercero imparcial, que va a decir y no estuvo ahí. Y como no estuvo ahí, se lo tienen que demostrar qué fue lo que pasó. Lo que me soportan a las audiencias, yo le digo a la gente, a los usuarios del servicio de justicia, que bajen las expectativas. Porque esto será la justicia, pero no es si ustedes tienen razón o no tienen razón. Ustedes tienen que demostrar que tienen razón. Cuando vienen al juicio, lo que tienen que hacer, empiezan a escribir un librito o hacer una película. Cada una de ustedes, cada una de sus partes, ustedes con sus abogados van a tener que hacer y demostrar lo que dicen. Y yo cuando me toque el momento de dictar la sentencia, voy a ver esa película, voy a ver ese libro, porque lo que no está en ese libro, en esa película, para mí no existe. El juez no estuvo en el lugar de los hechos, no estuvo en el momento, y lo único que va a tener para dictar sentencia es lo que se le demuestra. ¿Por qué? Porque si no, esa sentencia va a ser nula, y se lo digo así, digamos, para que la gente no diga, después el juez me dio por la cabeza, seguro que lo cambiaron. No, si no me lo demostró. Y sí, porque digamos, el abogado me dice, no, ¿sabes lo que pasa? Que el abogado, el juez, seguro que le dio claro. Pero nosotros tenemos razón, pero claro, tenemos claro, no, vamos a ir a la apelación, bueno. Pero yo le digo a la gente, le digo al usuario de justicia, esto es así, esto es un servicio. Digamos, acá hay que demostrar lo que se dice, y con esa prueba es la que vamos a poder ir a la sentencia. Ahora, también le digo, cuando terminamos la audiencia de vista de causa, cuáles son los pasos que sigan para que ellos vean también sus expectativas de cuáles son los plazos que les quedan. Entonces le digo, bueno, después va a pasar a la etapa de cerramos la prueba, porque ya concluimos todo, bueno, vamos a cerrar, y los abogados ustedes van a hacer el alegato. Entonces hay que explicarle al usuario de justicia qué es un alegato, porque por gente, qué tiene que ver, bueno. Entonces le digo, mire, en este momento su abogado va a hacer un resumen del juicio, para que yo después lo vea. Todo esto que ustedes armaron, después hacen un resumen y eso es lo que yo voy a ver y me va a ayudar, va a ser una ayuda de memoria. Y eso es el alegato de bien probado. Es un acto procesal por el cual cada uno de los letrados, cada una de las partes, le recuerda al juez cuáles fueron los hechos, cómo se demostraron esos hechos y en eso va a fundar que se haga lugar a las pretensiones que tiene. ¿Cómo debe ser ese alegato? Humildemente, primero facultativo, como decíamos acá en la mesa, no es obligatorio alegar. Es más, hay muchos colegas de ustedes que no alegan y no lo hacen, y bueno, hay estudios que no alegan. Bueno, debe ser claro. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento, en la mayoría de los casos, como dice el doctor, a leer el alegato, a mi abogado al principio cuando yo venía, doctor, ¿y usted va leyendo el alegato? Y sí, si usted me lo hace, yo lo leo, si usted me lo hace, es imposible que lo lea. Claro, si usted lo hace, yo lo voy a leer. No, porque después dice que no, usted hágalo porque a mí me sirve. A mí me sirve porque me recuerdan cosas los alegatos. Me recuerdan cosas, y como dice el doctor, se van haciendo, se van remarcando cosas que por ahí el juez cuando viene los va pasando, son tantas, como dice, son tantos juicios, tantas cosas, es que es bueno que nos hagan ese resumen. Y a mí particularmente me sirve ese resumen. Lo tomo como guía, tampoco lo vamos a hacer porque justamente tengo uno blanco y uno negro. Debe ser breve, porque sí también es muy cansador que cuando en un alegato me transcriban la demanda. Y esto ya lo tengo, yo para qué quiero leer de vuelta la demanda. La demanda ya leí cuando arranqué la sentencia, cuando yo hago lo visto, ahí empiezo, ahí es que hago mi resumen del juicio de la sentencia. Yo lo visto y digo, vino fulanito tal, de tal fecha, con el patrocinio letrado del doctor Tato y promovió demanda, y dijo, y ahí yo hago mi resumen de la demanda. Después se le corrió traslado y contestó demanda el letrado Tato, y ahí hago el resumen de la contestación, y después vamos con los considerandos. Debe ser argumentativo, porque acá también, como decíamos, es cuando hay que empezar a decirle, señor juez, yo le dije esto, lo probé de esta manera, entonces le pedí tal otra cosa, y por eso es que estoy pidiendo que me haga lugar a estos daños o a esta pretensión y lo demuestro de tal forma. Y ahí es cuando se hace la fundamentación probatoria, es decir, que acredita la parte que el hecho que dijo la demanda lo demostró. Porque como yo le dije a la audiencia, lo que no demuestra no existe, para mí, en el juicio. Le digo a la gente, a lo mejor pasó, a lo mejor el otro que lo chocó, o me dice que lo chocó venía a 60. Si ustedes no me lo demuestran, yo no puedo saberlo. Y también la fundamentación jurídica que nos respalde todos estos derechos. ¿Cuál es la finalidad? Como decíamos acá, es despertar la memoria de quien desea. Hay
ahí en el alegato me sirve para recordar todo eso. Resaltar los puntos a favor y destacar las debilidades de la otra parte. Porque justamente ustedes elegantemente son actores y le van a tirar tierra al otro, y viceversa. El otro va a decir, no, bueno, dijo tal cosa, pero no lo demostró. ¿Qué se debe evitar en el alegato? A mí me gusta mucho Lumière, que fue un artista plástico de Francia, y además mi fondo de pantalla también es un cuadro de Lumière. Acá vienen los jueces, este hombre está alegando este letrado, y acá tienen los jueces. Que hay que evitar las repetición y redundancia. No, bueno, también que si me lo hacen escrito, si van a transcribir, no transcriban 2 veces lo mismo. No me repitan 2 veces lo mismo, porque se diga una vez, que sea claro, que sea breve. Las citas de doctrinas innecesarias, como dijo el doctor, hay citas de doctrinas que sí dan respaldo. Y les van a dar esa espalda que a lo mejor no es necesario que la pongan en la demanda. En la demanda ustedes me dicen los hechos. Y un poquito de doctrina para decir, no estoy pidiendo disparate, doctor. Me van con lo básico. Ahora, si quieren algo más fino, acá en los alegatos es un buen momento para decirlo. Porque a lo mejor en la sentencia el juez no se la va a transcribir, pero lo va a tomar en cuenta esa doctrina. Y a lo mejor no le va a tomar esa doctrina que ustedes dicen, pero sí va a tomar otra doctrina coincidente. Pero si estamos en un alegato oral, acá hay que evitar los titubeos, las muletillas, no hay cosa más molesta que hasta cuando ustedes estén hablando, en cualquier situación, le digan, che, viste que después pasó, que tal cosa, y después ya no sé más o menos, y las muletillas evitarlas, también tiene que ser, si va a ser oral, que sea fluido, no es necesario que sea largo, tampoco es necesario que sea erudito el alegato. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos. Unas cosas que hay que evitar también es la mala postura, cubrirse la boca. Estas cosas a lo mejor son, si ustedes vienen y le están hablando así, ustedes mucha bolilla no lo van a dar. Porque a lo mejor no se lo hace con una falta de respeto, pero a lo mejor, qué sé yo, ha sido un día malo, le duele la espalda, pero el interlocutor eso le incide. También cubrirse la boca, a lo mejor lo hacen así, y no lo hacen por alejarse del micrófono. Pero yo le digo a la audiencia, acérquese por favor a el micrófono, porque después no vamos a escuchar la grabación. Y no es ni por ser demasiado dictatorial, pero me pasa después, tuvimos que cambiar los equipos de audio acá de la sala porque no escuchamos nada. Una vez me quejaron de la cámara de Concepción de Uruguay, doctor, no se escuche, ¿qué quiere si no anda el micrófono? Y bueno, después lo cambiamos, pedimos que por favor nos mandaron unos equipos usando el programa. Pero bueno, si bien. ¿Qué debe contener el alegato? Ya sea escrito, sea oral. Los hechos que se pretendió probar. Digamos, no me transcriban toda la demanda, pero sí díganme cuáles son los hechos controvertidos, qué es lo que se pretendió, cuáles eran los fundamentos de hechos de su pretensión, cómo es que se lograron probar esos hechos. Yo, a mi parte, indicó que el auto de la contraria se dirigía a 60 km por hora, lo que quedó demostrado por la pericial accidentológica y con el testimonio de fulanito y fulanito, que fue recién dicho, o si es por escrito, que fue dicho en la audiencia. También es bueno poner qué pretendió probar otra parte y decir que no lo pudo hacer. Si lo pudo probar, ni lo menciones, claro, no, está bien. Pero muchas veces en otra parte, porque con todo, cuando yo hacía demanda, uno pone todo lo que puede y después demuestra todo lo que puede, y a veces no se puede demostrar todo lo que se puede. La otra parte tampoco. Puedo resaltar esos puntos flacos del otro lado. Ventaja de alegar o alegar o no alegar, como decía el doctor, el de los incrementos de los honorarios del 60 y 17 es fundamental. Es un tercio de los honorarios. Esta es la oportunidad de resaltar el éxito probatorio. Díganle al juez, mire qué bien que probé lo que dije. Yo dije tal cosa y lo demostré con esto. Lo que no podían demostrar, olvídense, ya está. Pero resalten lo bueno, porque ahí está la ventaja. Y resaltar los fracasos probatorios de la contraparte. No digan que probó el otro, sino díganle que no probó el otro. La negligencia probatoria. Sí, pero no es necesario ser tan técnico. Decir, bueno, la otra parte dijo que dice, pero no lo demostró. Pero muchas veces nos encontramos en un proceso que la otra parte es la una prueba. Sí. Bueno, no, déjame terminar. Bueno. No, pero está bien, así se hace más
viene de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, primero lo menciona en el 318, y la de Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881, unos años después, dijo qué debía contener el alegato. ¿Qué dice nuestro CPC? En el 468 se establece de los alegatos. Por si la prueba se entrega el expediente, para que alegue. Lo dice en la oralidad. Y habla también en segunda instancia que las pruebas se deben producir ante la Cámara para alegarse con el traslado sin retirar el expediente. Y acá tenemos el 18/18 que dice en el 73111 que se recibirá toda la carta de la parte de forma oral si las partes hubieran optado por hacerlo. ¿Sí? No es obligatorio. ¿Qué dice el Código Procesal de Familia? Para hacer atención a la doctora. Ahí sí, como tenemos una ley nueva, es oral. Y le da 10 minutos la ley procesal de familia. Y en segunda instancia no. Los camaristas lo escuchan. Bueno, lo dice la ley, dice que tiene que ser por escrito. La ley procesal de familia dice, bueno, pues el acuerdo general 3018 sí dice que se debe hacer por forma oral. Seguí estudiando. No puedo estudiar nada. Me puse a fijar en los CPC de las otras provincias argentinas. No sé el reglamento de oralidad porque para tanto no me da la labor investigativa. Me miré todos los códigos de procedimiento. En Infolet tiene un apartado están todos los códigos de procedimiento. Entre uno por uno tampoco hice un estudio procesal, pero sí busqué alegato, F3 alegato y me busqué todos los alegatos. ¿Cuáles los establece? Me sorprendió. La Rioja, en 1950 se establece el alegato oral, serán rigurosamente orales. El otro que lo establece, Tucumán, Código del 2022, dice que es en forma oral, sí o sí, se le da 15 minutos a cada parte. Jujuy, del 18, dice que sin hacer uso de escrito se debe hacer el oral. El alegato, o sea que debe ser oral. Y nos da 30 minutos para alegato por parte. La primera cosa les dije, y Mendoza del 17 les da 20 minutos a cada parte. O sea que son cortos. Ahora, hablando del tema de la charla concreto, el alegato oral tiene ventajas. Tiene ventajas y tiene desventajas. Yo no voy a proponerlo. Ventajas. Ventajas. Es la oportunidad de hablar directamente a quien decide. Ustedes le están diciendo cara a cara a la persona que va a decidir el conflicto, le van a dar su opinión fundada. ¿En qué le van a fundar? ¿Qué hechos dijeron? Perdón, qué hechos fueron base de su pretensión y cómo los probaron. Y la impresión que da que se lo digan no es la misma que de la lectura. Está bien que va a pasar mucho tiempo hasta que toque la sentencia. No nos pasa para nada, nosotros estamos sacando sentencia en 30 días, la doctora lo sacó oral, eso me da flashback, pero bueno. Nosotros que somos los humanos, en 30 días tiene su sentencia, o sea que nos queda el recuerdo. Igual vemos la grabación. Perdóname que le interrumpa, pero ¿cuántos salones tiene usted? Y tenemos uno para 2 jueces. Y a veces 3. Nosotros 2 para 8. ¿Sabes? Y bueno, venga, sí. Bueno, nosotros tenemos arquitectónico. ¿Qué sé yo? Hay que legislar para un momento determinado, en un tiempo determinado, para una sociedad determinada. No, sí, yo uso mi despacho como, aparte del salón, yo uso mi despacho para No podemos hacer eso. Ah, bueno, no No diga se nada. puede, tiene que estar en el salón grabado, no se puede ni siquiera porque los magistrados están pidiendo eso, que por lo menos en el despacho se lo permitan. No, el salón, que donde están las cámaras, el micrófono y demás. Los despachos no tienen ni micrófono ni grabación. Yo porque compré mi cámara con micrófono, uso y ¿qué? Si no, no se puede. Claro, no se puede si no. Es que si no, no se puede. Y somos 2. Bueno, entonces la oportunidad de hablar directamente a la persona que va a decidir. Esta clara situación es humana de los representados. Mírenle la cara a mi cliente. Una cosa, yo no sé si alguno de ustedes litigó o hacía defensas penales. A mí me gustaba hacer defensas penales. Además, yo aprendí con un abogado porteño muy sinvergüenza. Una vez yo estaba saliendo del tribunal de Victoria y me dice, pibe, ajá, ¿vos sos abogado? Y yo pensaba que sí. ¿Hacés penal? Sí. Yo estaba con mi sucesorio primero. Acá, ¿me querés ayudar con la defensa? Sí. Vamos. Y me enseñó un montón de cosas. Era re sinvergüenza, me enseñó la parte sinvergüenza, pero mañana. Es decir, siempre tenés asustado. El cliente al imputado siempre tenés asustado. No le digas que va a salir.
acá, o lo que me veo acá en el principio, yo tomaba todas las audiencias testimoniales y me sentaba yo, que al principio el abogado me miraba y decía, ¿qué haces tú acá? Pero yo lo tomaba porque yo, en un juicio, el 50% de la prueba es testimonial. Y después, entonces, si se planteaba algo, lo resolvía ahí, bueno, cuando terminaba, me iba, seguía haciendo la sentencia, venía otro testigo y me sentaba. Bueno, pero bueno, son cuestiones. Hay mayor impacto de la percepción de quién decide, como les decía. Si ustedes recalcan ciertos hechos, me dicen, bueno, señor juez, manifestamos que pasó tal y tal situación y eso lo acreditamos con esto, si ustedes recuerdan tal situación, entonces hay una forma de que impacta más en la persona. Igual después vamos a ver la grabación, cuando después, yo sé, cómo no se puede acelerar la grabación, eso no está cual. Otra de las ventajas es que se acortan los plazos. Si ustedes ya hacen en forma oral, no tenemos que esperar todo el plazo para que terminemos con los alegatos. Y respecto a lo que decía el doctor, se puede hacer un anexo de jurisprudencia, porque nada lo prohíbe. Y yo le he dicho a los abogados, si ustedes quieren hacer, agreguen digitalmente la jurisprudencia que crean en apoyo de su alegato. Pero vamos a pretender que el alegato no me da así porque dijo la Cámara Segunda del voto de fulanito pasó tal y tal cosa. Lo pueden mencionar y se va a agregar en el formato digital la jurisprudencia aplicable o la doctrina. Entonces eso sirve de ayuda a memoria porque sí, como dicen, no se puede estar 20 minutos, se podría leer, pero leer tanto no me parece tampoco práctico. Yo por ahí tengo un vicio en las sentencias que yo pongo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que se difunda la jurisprudencia de nuestra Cámara. Tenemos un tema con la Cámara de Concepción del Uruguay que publica muy poco los fallos. Entonces, a mí me parece que publicar o poner en las sentencias los fallos, porque por ello les podría poner la carátula y siguiendo la pauta de la Cámara, siempre cito los fallos de mi Cámara. Por ahí, yo veía fallos y me decía, sí, la Cámara de Jujuy dice tal cosa. ¿Qué me interesa lo que diga la Cámara de Jujuy? No me interesa lo que diga la de Paraná, me interesa lo de Jujuy. Me interesa nuestra alzada. O dígame lo que dice el superior, que es la que realmente nos va a partir la cabeza. Pero lo que dice Córdoba nos va a servir como guía, pero no nos va a incidir. Ya termino. Quiero escuchar a la doctora. No, ya termino. Desventaja del alegato oral, mayor preparación de la audiencia. Muchas veces uno va a la audiencia y dice, doctor, ¿cuál es el monto de la pretensión? Ah, no me acuerdo, el chiquito no lo encuentro, no. Hay que traerla preparada. Conocimiento detallado de las pruebas producidas, ya tienen que traer ustedes ya un apunte, no tienen que traer el alegato escrito, pero pueden traer, sí, se hizo la pericia de la cosa. Los inconvenientes para los profesionales poco elocuentes. Y bueno, si son sueltos de palabras, les va a costar. Se va a hacer un poco más ágil con el tiempo, pero también son prácticas, no es nada imposible. Acá no les pedimos que caminen con las manos, lo que tenemos que hacer es hablar. Y la imposibilidad de lectura, sí, no deben leer el alegato comercial, no se debe leer comercial libro, eso no lo había visto yo, no se puede leer el alegato. Pueden tener ayuda a memoria, pero no leerlo. La otra vez me pasó en una sentencia de... El libro, perdón, dice escribirlo. Bueno, creo que fue el único alegato oral que tuve en una usucapión y una letrada joven, yo creo que todavía tenía un poco de los festejos de que se había recibido, me leyó el alegato y yo no sé qué, yo me dejé leer, pero después le dije, doctora, no lea el alegato, no lo lea. Pero sí hacer notas mías o jurisprudencia. Ahí. Buenísimo, doctor Jesús. El doctor Duarte, perdón. El doctor Duarte quería hacer una pregunta. Mi pregunta es, desde siempre, cuando se ha alegado exclusivamente por escrito, es como que siempre se mantuvo el secreto de ese escrito, es el único escrito que nunca se cogió traslado a la contraparte. Me pasó ayer, por ejemplo, que yo opté por hacer el alegato oral y la otra parte escrito. ¿Qué desventaja tengo yo? Que hice el alegato oral y la otra parte tiene 6 días para hacer el escrito. Ya sabe de qué hablé.
aspecto debería ser como estas provincias que mostró el doctor, donde los alegatos deben ser orales o deben ser escritos. Ese tema yo no lo había advertido, es decir, no es que no lo había advertido. Cuando el juez preguntó en la audiencia preliminar cómo íbamos a hacer los alegatos, yo como parte actora hablé primero de que oral, la parte demandada, hablé segundo, escrito. Entonces ya me quedé con ese compromiso y lo hice oral. Respecto al tiempo, que decía usted 5 minutos, depende de la infraestructura de cada jurisdicción, porque ayer el juez me dio 30 minutos para hacer el alegato.